Hace muchos, muchos años, en la hermosa tierra de Francia, ocurrió un suceso que cambiaría la vida de muchas personas. La Revolución Francesa. Imagina un país lleno de campesinos, comerciantes, nobles y monjes, todos con ideas diferentes sobre cómo gobernar y cómo vivir. En ese tiempo, la Iglesia Católica poseía grandes extensiones de tierra, y con el dinero que obtenía de esas tierras ayudaba a la gente pobre y también pagaba a los maestros y maestras para que dieran clases a los niños. Sin embargo, en noviembre de 1789, la Asamblea, un grupo de personas que discutía y decidía las leyes, aprobó algo muy importante: la nacionalización de los bienes de la Iglesia. Esto significa que aquellas tierras y riquezas ya no pertenecerían a la Iglesia, sino que pasarían a ser propiedad del Estado, es decir, de todos los ciudadanos de Francia. En un primer momento, nadie sabía muy bien qué hacer, porque, de pronto, la Iglesia dejó de tener dinero para financiar las escuelas y la caridad. Entonces, la Asamblea tomó otra decisión trascendental. El Estado, es decir, el Gobierno, sería quien se encargará de esas dos tareas tan importantes: ayudar a los más necesitados y ocuparse de la educación de los niños y niñas. Esto fue algo realmente novedoso. Para entender por qué hicieron esto, tenemos que hablar de la Ilustración, un movimiento de pensadores muy famosos. Por ejemplo, Rousseau escribió un libro llamado Emilio, en el que explicaba cómo debían educarse los niños. Otros, como Diderot, La Chalotais o Roland d'Erceville, decían que la educación debía estar a cargo del Estado, para que fuera igual para todos y no dependiera de la Iglesia. Querían que los maestros fueran laicos, es decir, que no pertenecieran a ninguna orden religiosa, y que las clases se dieran según las necesidades de la sociedad, no solo según los intereses de la Iglesia. Ahora bien, no todo fue tan sencillo. Aunque estos filósofos defendían una educación pública, todavía pensaban en diferencias entre ricos y pobres. Por ejemplo, Rousseau decía: el pobre no necesita mucha educación, con lo básico le basta. Pero los revolucionarios franceses fueron más allá y dijeron: no, la educación debe ser para todos los ciudadanos, sin importar si son ricos o pobres. Aun así, no todos los revolucionarios estaban de acuerdo en todo. Algunos decían: ¿y si la educación pública solo llega a la enseñanza primaria y lo demás lo paga quien pueda? ¿Quién debe controlar las escuelas, el gobierno de París o las autoridades locales? ¿La educación debe transmitir los valores tradicionales o hacer lo que la gente piense por sí misma? Todas estas preguntas se debatían una y otra vez. Era como si cada día surgieran nuevas propuestas, nuevos planes de estudio, nuevas discusiones. Algunos días parecía que iban a lograr grandes avances y otros días En retrocedían. 1791 se aprobó la primera Constitución de la Revolución. En ella se decía que habría una instrucción pública común a todos los ciudadanos y ciudadanas y gratuita en lo que fuera indispensable. Eso significaba que la enseñanza básica sería gratis para todos los niños y niñas, pero en cambio los estudios superiores seguirían costando dinero. Por tanto, los hijos de familias más ricas podían seguir aprendiendo más, mientras que los hijos e hijas de las familias más pobres tenían acceso al menos a la primaria. Poco después llegó el año 1793 y con él la etapa jacobina de la Revolución. En este momento se aprobó una nueva Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Allí, en el artículo 22, se decía: la instrucción es necesaria para todos. La sociedad debe favorecer con todo su poder en el progreso de la razón pública y poner la instrucción al alcance de todos los ciudadanos. Esta idea es el origen de lo que hoy conocemos como el derecho universal a la educación. Aunque en esos años no se resolvió todo de golpe, la Revolución Francesa plantó la semilla de una gran transformación. Por primera vez se pensó en la educación como un servicio público, organizado por el Estado y abierto a todo el mundo. Fue el comienzo de un camino que llevaría, con el paso de los siglos, a las escuelas que hoy conocemos, donde niñas y niños pueden estudiar juntos sin importar el nivel económico de sus familias. Y colorín colorado, así fue como en Francia, a finales del siglo XVIII, nació la idea de la educación para todos. Una idea que se extendería por todo el mundo y que todavía hoy seguimos defendiendo y mejorando para que cada niño y cada niña pueda aprender y crecer libremente. Y este cuento histórico continuará mientras luchemos por una educación cada vez más justa y de calidad para todos.